Cuando comenzó esta nueva administración, que a los 13 días de comenzada se encuentra con una pandemia, evidentemente muchos de los recursos, o así se nos dijo, que tenía el país se debían redireccionar hacia la atención en salud, porque evidentemente había una prioridad casi impostergable. La realidad es que ACE comenzó con una situación en la cual el recambio de las autoridades vigentes del periodo anterior, autoridades políticas, con responsabilidades políticas del periodo anterior, como eran los directores de la RAP, y en un cargo en algunos lugares intermedio, porque se acuerdan que para los hospitales, los cargos de dirección de hospital, en algunos hospitales se llegó a hacer concurso y en otros todavía convivía esa situación de designación política de directores. Lo cierto es que los directores de los hospitales que volvieron a hacer cargos políticos fueron designados recién en diciembre de 2020. Es decir, transcurrió casi un año de declarada la pandemia y de ejercicio de gobierno para encontrar las personas que se hicieran cargo de la dirección específica de una dirección de un hospital y de la dirección de una política pública territorial como son las direcciones de la RAP, de la Red de Atención Primaria de Salud. Evidentemente ya comenzó con serias dificultades esta administración de ACE. Comenzó con un presupuesto estable. En la ley de presupuesto votada por el Parlamento se mantuvo los recursos presupuestales incambiados. Es decir, se mantuvo el mismo presupuesto en términos contantes, en términos de pesos, que la anterior administración. Eso evidentemente marca una disminución de los recursos en cuanto a que no se tiene en cuenta la inflación, el aumento del costo de los insumos, el aumento de costo en todo lo que tiene que ver con la gestión hospitalaria. Sin duda que eso hace que el presupuesto de los servicios asistenciales del Estado sean menores. Pero además, producto de la pandemia, pongámosle, para no debatir acá si es producto de la pandemia o de políticas deliberadas del punto de vista económico, lo cierto es que el desempleo en este país aumentó considerablemente. Muchos de los uruguayos y de las uruguayas que tenían atención por otra vía, a través del FONASA, la vía de las mutualistas privadas, accedieron a ACE como prestador en función de haberse quedado sin empleo. Lo que hace que aumente considerablemente la cantidad de usuarios de salud pública. Esto, si vemos que el presupuesto se mantuvo constante, hay una inflación bastante importante, por encima de lo proyectado inicialmente, y que además aumenta la cantidad de usuarios, hay una disminución de presupuesto. Eso afecta sin duda la calidad del servicio que se están brindando en los hospitales públicos como el Hospital de San José. La situación que esta de falta de presupuesto, de disminución presupuestal, ha hecho
de que se tenga un importante deterioro en el acceso a los medicamentos. Nosotros para esta noche consultamos a compañeros que habían estado en la gestión anterior del hospital y nos decían que el 26% del presupuesto destinado del hospital era destinado exclusivamente a la compra de medicamentos. Y que en los periodos que le había tocado justamente la administración del hospital, no hubo falta de medicamentos. Más allá de situaciones muy excepcionales que tenían que ver con la negociación específica, en la demora, de la entrega de algún laboratorio, pero que eran cosas muy excepcionales y que aún pueden pasar, y si uno lo ve, hasta pasa en el sistema privado de salud. Pero todos veíamos que no había noticias públicas. Sabemos que el hospital es un lugar muy sensible, donde si hay situaciones de estas características, son de las primeras noticias que trascienden en el estado de opinión pública. Y que el tema de la faltante de medicamentos paulatinamente dejó de ser un estado de situación constante de salud pública y del Hospital de San José.